George Best no fue solo un gran futbolista, fue un acontecimiento, un estallido de talento y escándalo, de belleza y caos. Un jugador que definió una era, no solo por lo que hacía con el balón, sino por cómo rompía todas las reglas del profesionalismo sin que eso lo frenara. Hubo muchas historias sobre sus excesos, sus noches sin control, sus hábitos de rockstar, pero hay una que todavía hoy parece increíble. El día en que destrozó a sus rivales, brilló como nunca, hizo historia, sin haber dormido ni un minuto la noche anterior. Este video no es un homenaje ciego, es una exploración a fondo de uno de los talentos más puros que haya pisado un campo de fútbol, pero también de una mente indomable, un hombre que no distinguía entre el placer y la competencia, que salía de la discoteca directo al vestuario, que podía pasar la noche entre alcohol, mujeres y excesos, y al día siguiente bailar sobre el césped como si el cuerpo no necesitara descanso. Quédate hasta el final, porque la historia del partido que George Best jugó sin dormir te va a revelar algo más grande, cómo el talento en ocasiones puede ser tan absoluto que ni el desorden logra apagarlo, y también por qué, incluso con todos sus errores, su leyenda sigue más viva que nunca. George Best nació el 22 de mayo de 1946 en Belfast, Irlanda del Norte. Un niño flaco, callado, de rostro tímido y mirada profunda. Pero bastaba verlo tocar una pelota para que todo lo demás desapareciera. Desde muy pequeño, tenía algo que no se entrena, algo que no se entiende. Era como si la pelota reconociera a su dueño. Su control del balón era magnético. Sus regates eran espontáneos, imposibles, provocadores. Nunca fue el más alto, ni el más fuerte, ni el más disciplinado. Pero era el mejor. Y todos lo sabían. A los 15 años fue descubierto por un ojeador del Manchester United que envió un telegrama a los directivos con una frase que hoy es leyenda. «Creo que te he encontrado un genio». Y no se equivocaba. Best llegó a Manchester solo, desnutrido, con nostalgia por su casa y sin la menor idea de lo que significaba el fútbol profesional. Pero lo que tenía en los pies no se podía ignorar. Pronto, Matt Busby, el legendario entrenador del United, lo puso en el primer equipo. Y el resto es historia. Pero aquí empieza la doble cara de su legado, porque mientras George ascendía como estrella dentro del campo, fuera de él empezaba a gestarse el personaje que pronto superaría al jugador. A los 17 años ya era portada de revistas, a los 18 el ídolo de la afición, y a los 19 el hombre más deseado de Inglaterra. Su estilo era inconfundible. Pelo largo, botas ajustadas, mirada desafiante. Era una mezcla de futbolista, modelo y estrella de rock. Y sin embargo, detrás de todo ese brillo, ya había grietas. George Best nunca fue disciplinado. Odiaba las reglas, detestaba los horarios. No entendía la rigidez de los entrenamientos ni la repetición de las rutinas. Lo suyo era la improvisación, el juego puro, la libertad absoluta. Y por eso, cada vez que entraba al campo, hacía cosas que ningún otro podía hacer. Regateaba como un poeta, marcaba como un asesino, se deslizaba por la cancha como si flotara. Pero su cuerpo, su mente y su entorno no estaban preparados para lo que venía, porque ser el mejor del mundo, cuando todo lo que deseas está al alcance de tu mano, dinero, fama, mujeres, alcohol, noche tras noche, puede convertirse en una trampa silenciosa. Y George Best, poco a poco, empezó a confundir la euforia con normalidad. Sin embargo, en esa etapa había algo irrefutable. Dormido o no, borracho o sobrio, George Best seguía siendo el futbolista más desequilibrante del planeta. Y un día, esa ecuación llegaría a su punto máximo, cuando jugó un partido histórico sin haber dormido ni un solo minuto la noche anterior. A finales de los años 60, George Best era, sin discusión, la primera celebridad global del fútbol moderno. Lo llamaban el quinto Beatle, no solo por su peinado icónico, sino porque vivía como una estrella del rock. Fiestas interminables, sesiones de fotos, autos deportivos, ropa de diseñador y mujeres en fila. Y todo esto ocurría antes de los 23 años. Era una vida que ningún jugador de la época había experimentado ni sabía cómo controlar. Best no se escondía.
Lo hacía todo a la vista de todos. Salía de entrenar, se iba a un bar, luego a otro y luego a una discoteca. A veces se acostaba con 3 mujeres en una noche, otras veces ni siquiera dormía. La prensa sensacionalista lo seguía, lo fotografiaba, lo perseguía, pero no lo destruía, porque cada fin de semana George respondía. Jugaba como si su cuerpo fuera inmune al desgaste, como si el alcohol se convirtiera en magia al tocar el balón, como si el caos no solo no lo afectara, sino que lo alimentara. Sus compañeros en el Manchester United no sabían cómo manejarlo. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban, muchos lo temían. Era imprevisible. Podía llegar a entrenar con gafas oscuras, resaca y olor a whisky, pero aún así, ser el mejor en la práctica. Matt Busby, su entrenador, oscilaba entre la frustración y la fascinación. Sabía que no podía domesticarlo, pero tampoco se atrevía a castigar al jugador que había devuelto la gloria al club. En 1968, George Best tocó el cielo. Con apenas 22 años, llevó al Manchester United a ganar su primera Copa de Europa. Marcó en la final, fue elegido el mejor jugador del torneo. Y poco después ganó el Balón de Oro. A esa altura era el mejor del mundo, pero no solo por lo que hacía en la cancha. Era el primer futbolista que trascendía el deporte. Salía en anuncios, desfiles, programas de televisión, y su estilo de vida era parte del mito. Pero esa misma vida, glamorosa, sucia, brillante, autodestructiva, no podía sostenerse para siempre. Y entonces llegó esa noche, la que todo el mundo recuerda, la que nadie olvida. La noche en la que George Best no durmió, y al día siguiente jugó uno de los mejores partidos de su carrera. Una noche que duró demasiado, una resaca que parecía insuperable, y un estadio lleno, esperando magia. Hay muchas historias sobre George Best. Algunas están documentadas, otras distorsionadas por el tiempo. Pero esta fue confirmada por compañeros, periodistas y hasta rivales. Ocurrió a principios de los años 70. Manchester United tenía un partido clave en la liga. Uno de esos en los que se jugaban el liderato. La prensa estaba atenta y el estadio iba a reventar. Todos los jugadores estaban concentrados en el hotel del club, todos menos uno. George Best, esa noche, no apareció. En lugar de acostarse temprano como el resto del equipo, decidió salir. Primero a un pub, luego a un bar privado. Más tarde a una fiesta en un hotel de lujo. Nadie sabía exactamente cuántas copas tomó, cuántas mujeres lo acompañaron, cuántas horas pasaron entre música, luces, risas y excesos. Lo único que está claro es esto: no durmió, no cerró los ojos, no pisó la cama, y cuando salió el sol, su rostro aún estaba marcado por la noche. Ojeras, olor a alcohol, sudor frío. A las 10 de la mañana llegó al vestuario. Los compañeros lo miraban sin decir una palabra. Sabían que había salido. Algunos pensaban que no jugaría, otros que se lesionaría. Nadie apostaba por él. El entrenador, furioso, lo puso igual, porque aunque estaba harto, sabía lo que George podía hacer con un balón. Y entonces ocurrió lo imposible. El George Best sin dormir, con resaca, agotado, con el pulso por los suelos y el cuerpo pidiendo auxilio, salió al campo y destruyó al rival. En los primeros 15 minutos ya había regateado a medio equipo. En el primero tiempo marcó un gol de antología, eludiendo 3 defensores y al portero. Cada vez que tocaba el balón, el público se levantaba. Cada vez que driblaba, dejaba rivales en el suelo. El delirio era total. Algunos decían que no lo podían marcar porque ni él mismo sabía qué iba a hacer, que sus movimientos no eran premeditados, sino puramente instintivos, como si su conciencia no estuviera al mando, solo su don. Su cuerpo jugaba en piloto automático, y el resultado era arte. Terminó ese partido como el mejor jugador del encuentro, aclamado, ovacionado, y volvió a su casa no a descansar, sino, según se supo después, a seguir de fiesta. Aquel día quedó inmortalizado como la prueba más radical de que el talento de George Best estaba por encima de todo, incluso del descanso, incluso del profesionalismo.
incluso de su propia salud. Fue el día en que el fútbol se rindió ante un hecho irrefutable. Algunas personas nacen con tanto talento que ni el caos las puede apagar. Pero lo que muchos olvidan es que ese mismo caos, tarde o temprano, cobra su precio. Aquel partido en el que George Best brilló sin dormir no fue una anomalía aislada en su carrera, fue un resumen de su vida. Porque lo más desconcertante de su historia no es que lo hiciera una vez, sino que lo hizo muchas veces. Best tenía la capacidad de rendir en la cancha sin seguir ninguna regla del deporte moderno, sin nutrición, sin descanso, sin preparación específica. Jugaba a base de inspiración. Su estado natural era el desequilibrio, y desde ahí generaba maravillas. Pero el cuerpo tiene memoria, y el tiempo, paciencia. Durante años, Best sobrevivió a una rutina que habría destruido a cualquier otro atleta en cuestión de meses. Fiestas de lunes a domingo, borracheras épicas, días enteros sin entrenar, mujeres, autos, excesos sin control. Y aún así, cuando la pelota rodaba, él era el primero en brillar. La prensa no sabía cómo tratarlo. Lo señalaban por su comportamiento, pero lo aclamaban cada vez que convertía un gol. Era el chico problema, que salvaba al equipo. A nivel técnico, George Best estaba a la altura de cualquier leyenda. Muchos exfutbolistas, entrenadores y analistas coinciden en que, de haber mantenido una vida profesional, podría haber sido el mejor de todos los tiempos. Sí, por encima de Pelé, por encima de Cruyff, porque lo que él hacía, nadie más lo hacía. Su regate era sobrenatural, su capacidad de romper líneas, única, su lectura del juego, instintiva y fluida como la de un artista que no necesita pensar para crear. Pero Best no quería ser el mejor del mundo. Quería vivir, sentir, beberse la vida como se bebe un trago que arde, pero que no se puede dejar. Y ahí estuvo siempre la gran contradicción. El cuerpo de un futbolista de élite, el alma de un bohemio sin control. Mientras los demás jugadores cuidaban su dieta, George desayunaba ginebra. Mientras otros estudiaban tácticas, él desaparecía durante días y volvía, como si nada, a ser el mejor del partido. Pero el desgaste era inevitable. Poco a poco, las noches empezaron a dejar huella. Las resacas duraban más. Las piernas respondían un poco menos. Los regates se acortaban. La chispa seguía, pero el fuego ya no era el mismo. A los 26 años, George Best ya había jugado su mejor fútbol. No porque su talento se agotara, sino porque su estilo de vida lo estaba arrastrando a una espiral imposible de sostener. Los directivos del Manchester United comenzaron a perder la paciencia. Sus desapariciones eran constantes. Llegó a faltar a entrenamientos durante semanas. Llegó a pedir vacaciones en medio de la temporada para irse de juerga a Marbella. Se le perdonó todo. Pero el fútbol no perdona. Y poco a poco, George fue dejando de ser un activo, para convertirse en un problema. Y aún así, cada vez que tocaba la pelota, recordaba al mundo que seguía siendo el mejor, porque lo era, incluso dañado, incluso perdido. George Best seguía siendo el único jugador capaz de desafiar las leyes físicas y las lógicas del fútbol. Pero la cuenta regresiva ya había empezado. Para cuando George Best cruzó la barrera de los 27 años, su relación con el fútbol profesional ya era insostenible. El Manchester United, que había sido su hogar, su escenario y su trinchera, dejó de saber qué hacer con él. Los entrenadores cambiaban. Los directivos intentaban encarrilarlo. Pero George ya no quería encarrilarse. Lo suyo no era una fase. Era un estilo de vida. Faltaba a entrenamientos, se presentaba tarde, si lo hacía, y, aún peor, llegaba visiblemente afectado por noches que no terminaban nunca. La institución ya no podía cubrirlo. El club más grande de Inglaterra no podía vivir al ritmo de un solo jugador, por mucho que ese jugador fuera uno de los más grandes talentos de la historia. Así, en 1974, después de más de una década de magia, George Best dejó el Manchester United. No lo despidieron con un homenaje. No hubo discursos.
fue más bien una ruptura silenciosa, inevitable. Y ahí comenzó la etapa más errática de su carrera, la del jugador nómada. En lugar de intentar volver al nivel que había dejado atrás, George eligió seguir jugando, pero a su manera. Pasó por equipos de Irlanda del Norte, Escocia, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia. Nunca se instalaba más de una temporada, a veces ni media. No lo hacía por ambición deportiva, lo hacía porque el fútbol, aún en su forma más degradada, era lo único que todavía lo conectaba con lo que había sido. Lo curioso es que, incluso en esos contextos menores, seguía siendo especial. En partidos en estadios secundarios, con campos mal cortados y rivales semiprofesionales, George Best regalaba jugadas de otro mundo, regatas imposibles, goles inolvidables, momentos mágicos en escenarios grises. Era como si, a pesar del deterioro, su fútbol resistiera dentro de él, peleando por salir, por recordarle al mundo que seguía vivo. Pero la verdad es que ya no lo estaba del todo. El alcohol lo dominaba. Su cuerpo comenzaba a pasarse facturas que ya no podía ignorar. Su rostro cambió, sus ojos perdieron brillo, su andar se volvió torpe, su velocidad ya no estaba. Su corazón, siempre desbordado de emociones, empezó a apagarse lentamente. Y sin embargo, todavía jugaba, aunque no entrenara, aunque no comiera bien, aunque el público ya no lo idolatrara, sino que lo mirara con una mezcla de nostalgia y pena. George Best seguía saliendo a la cancha, no por la gloria, ni por el dinero, sino porque el césped era el último lugar donde aún podía ser libre, donde el juicio se suspendía, donde nadie le pedía explicaciones. Fue el talento más puro de su generación, pero también el más salvaje. Y esa combinación, tarde o temprano, explota. Con el paso de los años, George Best se convirtió en el reflejo más brutal del precio que se paga cuando se vive rápido y sin frenos. Su vida personal se desmoronó a la vista de todos. Los periódicos dejaron de hablar de sus goles y empezaron a hablar de sus arrestos, sus escándalos, sus caídas. Ya no era el quinto Beatle, sino el exfutbolista con problemas legales, el alcohólico recurrente, el genio perdido. Y eso, para alguien que alguna vez fue considerado el hombre más talentoso del fútbol mundial, era una caída dolorosa. No solo para él, también para el mundo que alguna vez lo idolatró. George entró y salió de clínicas de rehabilitación como si fueran hoteles. Prometía recuperarse, reaparecía en entrevistas con tono renovado, y semanas después lo veían de nuevo en un pub, rodeado de vasos vacíos y recuerdos. La prensa, a veces cruel, a veces compasiva, lo retrataba como un mártir del exceso, un hombre atrapado entre lo que fue y lo que ya no podía volver a ser. Y lo más trágico era que él también lo sabía. En sus entrevistas decía cosas que helaban la sangre. Gasté la mayor parte de mi dinero en mujeres, alcohol y autos rápidos. El resto lo desperdicié. Lo decía sonriendo, pero detrás de esa sonrisa había una tristeza insondable. Vivía con arrepentimiento, pero sin freno. Su cuerpo comenzó a colapsar. El hígado, devastado por años de abuso, ya no funcionaba. Su salud se deterioraba a un ritmo alarmante. Aún así, seguía siendo una figura pública, invitado a programas, entrevistas, cenas de homenaje. Pero era doloroso verlo, porque lo que estaba sentado ahí no era George Best, era lo que quedaba de él. En 2002 fue sometido a un trasplante de hígado. Muchos pensaron que era la oportunidad final, que por fin la vida le daría una segunda chance, pero no fue así. Poco después de la operación, George volvió a beber, no por desafío, ni por placer, sino porque su adicción era más fuerte que su cuerpo, más fuerte que su mente, más fuerte que su leyenda. Sus últimos años fueron una batalla perdida contra sí mismo. Se le veía solo, frágil, con el rostro hinchado y la voz gastada. Pero cuando hablaba de fútbol, algo se encendía. A veces aún pateaba un balón en eventos benéficos, y en esos pequeños gestos, el mundo recordaba que ese hombre, destruido por dentro, había sido una vez el jugador más brillante del planeta. George Best murió el 25 de noviembre de 2005, a los 59 años. Lo velaron con honores. Miles de personas asistieron a despedirlo.
y el mundo, por un momento, dejó de juzgarlo. Porque más allá de todos sus errores, sus excesos, sus derrotas personales, George había regalado algo que muy pocos dan: magia pura. Y eso, cuando se da de forma tan cruda y tan hermosa, nunca se olvida. La historia del día que George Best jugó sin dormir, como muchas de sus hazañas, no necesita exageración, es real, fue presenciada, confirmada, y aún hoy desconcierta. Porque ¿cómo se explica que un jugador pueda pasar la noche entre alcohol, risas, humo, mujeres, luces, y al día siguiente humillar a un equipo entero con regates que parecen nacidos en otro mundo? No se explica, se acepta, porque George Best no fue un modelo a seguir. Fue una tormenta. Fue un artista imperfecto, un talento absoluto atrapado en una vida sin freno, alguien que no sabía, ni quería, vivir a medias. Todo era a fondo, todo era ahora, todo era placer y vértigo, incluso cuando eso significaba autodestrucción. Y aún así, incluso en ese desorden, dejó una huella que ningún escándalo pudo borrar, porque por cada noche sin dormir, por cada entrenamiento que se saltó, por cada decisión equivocada, hay una jugada inolvidable, un túnel que no debía existir, un regate que se burló de las leyes de la física, una asistencia mágica, un gol imposible. George Best fue una advertencia y una inspiración al mismo tiempo. Fue lo mejor que el fútbol pudo ofrecer. Y lo peor que la fama puede hacerle a un ser humano. Y esa complejidad, esa mezcla incómoda de genio y tragedia, es lo que lo vuelve inmortal. Hoy, cuando se habla de los más grandes, su nombre aparece con una especie de reverencia triste, no porque haya sido perfecto, sino porque fue real, porque nos mostró que el talento, cuando es tan puro, tan brutal, tan indomable, puede brillar incluso en la oscuridad, incluso sin dormir, incluso cuando todo está en contra. El día que George Best jugó sin dormir, no fue un capricho. Fue una declaración de lo que fue su vida entera. Una noche larga, salvaje, incontrolable, que aún sigue encendida en la memoria de todos los que aman este juego.